Para los hijos de Isaacar, they had an understanding of the times eran entendidos en los tiempos, to know what Israel ought to do. para saber lo que Israel tenía que hacer. Now, what does it mean when the Bible says they had an understanding of the times? ¿Qué significa cuando la Biblia dice que eran entendidos en los tiempos? It means the sons of Issachar had gone ahead of time before time caught up with them. Significa que los hijos de Isaacar se habían adelantado al tiempo antes de que el tiempo los alcanzara a ellos. Now, when you go ahead of time, you know the measures that you have to put in place. Ahora, cuando tú te adelantas al tiempo, tú conocerás las medidas que tú tienes que poner en su lugar. Now, the sons of Issachar knew the measures that Israel had to put in place. Y los hijos de Isaacar sabían las medidas que el pueblo de Israel tenía que establecer. They knew it was time to establish the kingdom of David. Sabían que era tiempo de establecer el reino de David. They knew it was time to get rid of the kingdom of Saul. Sabían que era tiempo de deshacerse del reino de Saúl. Now, the sons of Issachar, Y los hijos de Isaacar they had gone ahead of time se habían adelantado al tiempo before time caught up with them. antes de que el tiempo los alcanzara a ellos. They had seen ahead Habían visto en adelantadamente. that David was the one who was going to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. Sabían que David iba a traer el arca del pacto al pueblo de Israel. So they had seen ahead. Lo habían visto en adelantado. They had gone ahead of time. Se habían adelantado al tiempo. And they saw that David was the one who was going to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. Y sabían que David era el escogido que iba a traer el arca del pacto nuevamente a Israel. Now, the Ark of the Covenant represents the government of God. Y el arca del pacto representa el gobierno de Dios. Now, the sons of Issachar, Y los hijos de Isaacar they had seen that David was the one who was going to bring government and order. habían visto que David era el que iba a traer el gobierno y el orden al pueblo de Israel. For the government of God, which was the Ark of the Covenant, to come to Jerusalem. Para que el gobierno de Dios, que era el arca del pacto, llegase al pueblo de Israel. So the reason why they joined David at Hebron Y la razón por la cual se unieron a David en Hebrón is because they had gone ahead of time. es porque se habían adelantado al tiempo. And they had seen that it was time to establish the kingdom of David. Y habían visto que era tiempo de establecer el reino de David. They had seen that David was the right man to bring the government of God to Jerusalem. Y sabían que David era el hombre correcto y apropiado para traer el gobierno de Dios a Israel. The Ark of the Covenant represents the government of God. El arca del pacto representa el gobierno de Dios. For the government of God to come into the body of Y Christ, para que el gobierno de Dios venga al cuerpo de Cristo, there has to be measures that have got to be put in place. se necesitan medidas que deben de ser puestas. So in other words, as a church, En otras palabras, como we iglesia, have got to put certain measures in place debemos poner ciertas medidas en su for lugar the government of God to come, para que el gobierno de Dios se manifieste, for God to visit us, para que Dios nos visite, for God to visit the body of Christ. para que Dios visite el cuerpo de Cristo. Certain measures have got to be put in place. Ciertas medidas tienen que ser puestas en su lugar. For the measures to be put in place, Pero para que estas medidas se the establezcan, most important thing is that we need to go ahead of time lo más importante de todo es que tenemos que adelantarnos al tiempo and then prepare ourselves for the visitation of God. y luego prepararnos para la visitación de Dios. Now, the Bible says Y la Biblia dice in 2 Samuel chapter 7 verse 1, en segunda de Samuel, it came to pass when the king was dwelling in his house. sucedió que cuando el rey estaba en su casa, David was now in his house, David estaba ahora en su casa, and the Bible says the Lord had given him rest from all his enemies all around. y la Biblia dice que Dios le había dado descanso de todos sus enemigos alrededor. God had given David peace from his enemies. Dios le había dado a David paz con sus enemigos. He had given him peace from his enemies because God had visited him. The government of God had visited him. Dios le había dado descanso y paz
porque Dios lo había visitado y el gobierno de Dios se había establecido, por tanto le había dado paz por esa visitación. Now, this is what we need in our houses. Y esto es lo que necesitamos en nuestras casas, This is what we need in our families. en nuestras familias, This is what we need in our marriages. en nuestros matrimonios. This is what we need in the church of Es lo que God. necesitamos en la casa de Dios, For God to give us peace from all our enemies. para que Dios nos dé paz con todos nuestros enemigos. There has to be government and order in the house. Necesita haber gobierno y orden en la casa, So the church para que la iglesia has got to see ahead. pueda adelantarse al tiempo. Now, what does it mean to be a dimensionalist? Ahora, ¿qué significa ser un dimensionalista? It means we've got to be the total man, we have got to be the total woman that God can use. Significa que tenemos que ser el hombre y la mujer completos para poder ver lo que Dios está viendo. The sons of Issachar had put themselves in a position to be used by God. Los hijos de Isaacar se pusieron en la posición para ser usados por Dios. They were ready for anything. Estaban listos para cualquier They cosa. had an understanding. Eran entendidos. So it's important for every son and daughter of God Y es importante que todo hijo e hija de Dios to have an understanding. sea entendido. You might get wisdom, Puede ser que tengas sabiduría that's good. y eso es bueno. But wisdom without understanding is nothing. Pero la sabiduría sin la inteligencia o el entendimiento no significa nada. We need to get wisdom and understanding. Necesitamos sabiduría y entendimiento. When we get understanding, Cuando tenemos entendimiento, we will know what we are supposed to do. sabremos lo que tenemos que hacer. We will know that we have got to be the total man and the total woman for the things of God to be done. Sabremos que tenemos que ser el hombre y la mujer completos en las cosas de Dios. What does God mean when He says get understanding? ¿Qué significa cuando Dios dice adquiere sabiduría y He means entendimiento? be fully functional, Significa funciona a plenitud. be fully going in the Holy of Holies, Sé completo en la plenitud del Espíritu Santo. be full in His Word, Sé lleno totalmente en su palabra. be full in walking in the Spirit. Sé lleno en operar en el Espíritu. The Bible says those that walk in the Spirit are the sons of God. La Biblia dice que los que andan en el Espíritu son los hijos de Dios. We've got to be in right standing with God. Tenemos que estar correctamente en la presencia de Dios. We have got to be total. Tenemos que ser completos. We are talking about total righteousness. Estamos hablando de una justicia completa. We must not be like a half-baked cake. No podemos ser como un bizcocho que está cocinado a mitad. The other time, God was addressing Ephraim. En otra ocasión Dios se dirigía a Efraín God said to Ephraim, you are like a half-baked cake. y Dios le estaba diciendo a Efraín, tú eres como un bizcocho que está cocido a medias. Now, we must not be like a half-baked cake. Y no podemos ser como un bizcocho cocido a medias. We must be full functional. Tenemos que estar funcionando a plenitud. We must be the total man and the total woman. Tenemos que ser hombres completos y mujeres completas. We must be ready to be used of God. Listos para ser usados por Dios. Now, we see this in the sons of Issachar. Vemos esto en los hijos de The Isaacar. Bible says they had an understanding of the times. La Biblia dice que eran entendidos de los tiempos. They had seen ahead. Habían visto antes del tiempo. They had gone ahead. Se habían adelantado al Now, tiempo. this is what the church must do. Y esto es lo que la iglesia debe de We hacer. must go ahead of time Debemos adelantarnos al before tiempo time catches up with us. antes de que el tiempo nos alcance a As nosotros. we go ahead of time, Si nos adelantamos al we tiempo, put certain measures in place. establecemos ciertas medidas en su You lugar. might be right here, right now, Puede ser que tú estés aquí ahora mismo, but you're seeing yourself 10 years from pero now. te estás viendo a ti mismo de aquí a 10 You're años. seeing yourself 20 years from Te now. estás viendo a ti mismo de aquí a 20 You're años. seeing your family 20 years from now. Estás viendo a tu familia de aquí a 20 You're años. seeing your business 50 years from Ves now. tu negocio de aquí a 15 o 20 años. As you go ahead of time, Si tú te adelantas al tiempo, before time catches up with antes you, de que el tiempo te alcance a ti, you are a dimensionalist. eres un dimensionalista. Everybody say, I am a Todo el dimensionalist. mundo repita, yo soy un dimensionalista. I am a dimensionalist. Soy un dimensionalista. In 2 Chronicles 26 verse 5, En segunda de Crónicas
capítulo 26, versículo The 5. Bible says Uzziah sought God in the days of Zechariah. La Biblia dice que Usías buscó a Dios en el tiempo de Zacarías. He sought God in the days of Zechariah, Él buscó a Dios en los días de Zacarías, who had understanding in the visions of God. el cual era entendido en visiones de Dios.